Ingeniero, muy buenas noches compañeros. Hoy voy a hablar sobre un tema muy importante en el tema de la construcción, que nos va a permitir más adelante poder tener un mejor criterio para el diseño de una de las diferentes estructuras que vamos a construir en el futuro, que son la norma E020 y la norma E030, ¿no? Vamos también a tocar unos temas sobre propiedad del concreto y propiedad del acero, algunas tablas también comparativas sobre lo mismo, ¿no? Vamos a ver las etapas que intervienen en el análisis y diseño de una estructura, ¿no? Primero, como algo importante, el tipo de estructura que vamos a construir, ¿no? Analizar, que puede ser un puente, una edificación, a cualquier uso, oficina, viviendas, otro tipo de estructura puede ser tanques elevados o alguna estructura, presas. Entonces, ahora conociendo todo esto, debemos saber el material predominante, ¿no? Que vamos a utilizar. Eh, Equivale conocer las propiedades también físico-mecánicas de cada material, ¿no? Eso nos va a llevar a servir para conocer el peso total de la estructura, ¿no? Conociendo su peso volumétrico de la misma, ¿no? Bueno, luego de la misma esto vamos a utilizar una investigación de cargas, aparte de que ya conocemos el peso volumétrico de la estructura, de cada elemento, debemos determinar también el peso propio, pero también debemos también otro tipo de cargas, ¿no? Como la carga vivas, eso depende del tipo de estructura, el cual vamos a analizar, el uso también al que está destinado, ¿no? No es lo mismo una carga viva de una vivienda que de una carga de una oficina, ¿no? Ahora, podemos considerar también cargas ambientales, también que depende de la geográfica donde se está construyendo la estructura. La nieve, por ejemplo, la lluvia, todo eso. Y también el viento, bueno, también entraría en ese tema, ¿no? Ahora también podemos incluir cargas dinámicas, los sismos, por ejemplo, carga dinámica son los sismos, las explosiones también en ciertas zonas, e incluso también los cambios térmicos también, en una zona muy calurosa, muy fría, también, entonces eso influye también en ese tema, ¿no? Ahora, debemos establecer también el presionamiento de determinar, ¿no? Determinar las medidas exactas de cada elemento estructural, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de concreto armado, hay que hacer el alto de una viga, el largo de una columna. Tenemos como referencia también los criterios de la norma ASI también. Eso también puede influir bastante en la experiencia también de repente de algún diseño estructural, de un ingeniero que ya conoce cómo hacer alguna estructura, ¿no? Ya puede determinar el presionamiento de la misma, ¿no? Ahora, entonces, una vez obtenido esto, ya pues procedemos al análisis estructural, ¿no? Que es lo que vamos a ver en ese tema. Con el análisis estructural, ingeniero, compañeros, nosotros ya podemos determinar la respuesta de la estructura, ¿no? Eh, Determinamos desplazamiento, deflexiones, esfuerzo también, y esto debemos analizar, ¿no? Si es que estos valores están dentro de lo permitido, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría si hacemos el análisis, pero si hay unos momentos muy elevados? Entonces algo que está mal, ¿no? En este cálculo. Si no está bien, entonces habría que un reanálisis de cálculo estructural, ¿no? Entonces, pero si hace todo está muy bien, correcto, ¿no? Los momentos están dentro del normal, ¿no? Eh, entonces, si los esfuerzos ya están bien, entonces paso al diseño. El diseño, el análisis no solamente es el fin, ¿no? El fin de todo esto también es un medio para llegar al diseño, que es uno de los objetivos finales, ¿no? En el diseño ya vemos el diseño, ¿no? De la estructura. Por ejemplo, ahí colocamos cuánto de acero vamos a colocar. eh, vemos también si determinamos si son estructuras de acero, tipo de perfiles que vamos a utilizar. Ahora vamos a ver las cargas también, ¿no? Las cargas que vamos en las estructuras. Las cargas, una de las cargas que vamos a ver es las cargas estáticas, ¿no? Eh,
Eh, Vamos a ver, ingeniero. Ya. Entonces, ingeniero, compañeros, vemos las cargas muertas dentro de esto. ¿Qué se refiere, no? El peso propio de la estructura, que, que eso lo determinamos fácilmente conociendo las propiedades físico-mecánicas de cada uno de los elementos, ¿no? Eh, de ahí tenemos las cargas vivas también. Eso se refiere al tránsito de personas que está dentro está dentro de una estructura, ¿no? Normalmente varía, ¿no? Pero eso, bueno, eso sí decimos, pero si varían, porque decimos que son cargas estáticas. Pero en casos prácticos, si genero normativa de referencia, en este caso es 0,20, establece un valor único, ¿no? Asumiendo el valor único como si fuera el valor máximo. Ahora, si podemos, porque en algún momento podemos, una edificación, pueden haber, no sé, más personas, o de repente en otras circunstancias poder menos. Entonces, la normativa parece un valor único para el valor, no. Otra cosa son las cargas ambientales también. Esto depende también, compañeros, del área geográfica donde está la estructura, ¿no? Por eso es que le llamamos ambientales. Eh, Dentro de estas podemos encontrar, por ejemplo, el viento, ¿no? El viento, más que todo son para estructuras altas, para edificios bastante elevados. Entonces ahí el viento ejerce una presión considerable, ¿no? También eso hay que analizarlo. Después también tenemos la nieve, ¿no? Donde hay bastante frío, donde las temperaturas son bastante bajas. Entonces eso también pues ese techo está cubierto de nieve, eso genera también un peso también, ¿no? Eso también debe ser considerado bajo un análisis, ¿no? A la hora de diseñar. Igual también la lluvia también es un también, hay zonas donde por el tema climático, ¿no? Eso también genera un peso también sobre la estructura, ¿no? Entonces, esto llega un momento en que los techos están completamente llenos, entonces se genera un peso considerable dentro de una estructura, ¿no? Y bueno, hay una carga también que debemos considerar, es por la carga por sismo, ¿no? Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. De hacer un análisis completo de todo esto, de, eh, en base a los acelerogramas, sismógrafos, todo esto de los sismos, ¿no? Podemos determinar, no sé, una espectro de respuesta de la estructura, ¿no? Eso se ve de repente ingeniería sismo resistente, ¿no? Entonces, compañeros, esas son las cargas que podemos ver hasta el momento sobre la norma RN 020, ¿no? La norma de cargas, que no es muy importante a la hora de que vamos a plantear un diseño, cómo se va a plantear, ¿no? En qué zona se va a plantear estos, estas diferentes estructuras, ¿no? Ahora, bueno, ahí estamos viendo la carga muerta, vemos la definición, como ya hemos conversado, sobre le está dando algo conceptos generales sobre ese tema. Vemos también los pesos unitarios según los tipos de construcciones que se hacen, ¿no? Concreto armado, concreto simple, todo eso, ¿no? Albañilería de ladrillo, madera, vidrio, todo eso, ¿no? La definición, bueno, peso de todos los elementos permanentes de la edificación, ¿no? Componentes también, peso propio estructural, revestimientos, pisos, tabiques fijos, instalaciones permanentes. Entonces, toda estructura debe resistir las combinaciones más desfavorables, como decimos, ¿no? Bueno, como le estaba comentando, las cargas vivas también. Tenemos los pesos, la carga que ejerce sobre en kilogramo fuerza sobre metro cuadrado, eh, sobre cada tipo de estructura que les vamos a dar uso, ¿no? Ya sea viviendas, oficinas, centros educativos, hospitales, y todo eso, ¿no? Aquí tenemos la tabla sobre cargas vivas mínimas repartidas, como está en el cuadro anterior también. Indica sobre el peso en cada uno de estas diferentes estructuras, ¿no? Nuevamente sobre las cargas variables y ambientales que se le estaba comentando, la carga de viento, carga de sismo y carga de nieve, ¿no? Que no debemos pasar por alto esto porque no,
es un concepto muy importante a la hora que se va a diseñar, ya que nos permite diseñar de una manera más concreta, más fiable, porque si construimos por ejemplo, una estructura en, en la sierra donde llueve bastante o de repente cae mucha nieve, y no construimos, no construimos como bajo ese criterio, ¿no? De adicionarle un peso más, entonces nos va a generar bastantes problemas, ¿no? Vamos ahora a tocar el tema de la normativa peruana RNE 030 sismo resistente, ¿no? Esto es muy importante saber sobre las normativas, ingeniero, ya que estas se basan en el posible diseño que se va a realizar, ¿no? No es que diseñemos por diseñar, es porque seguimos pues una serie de pautas que están indicadas en el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? En este caso la normativa es 030. Para empezar, ingeniero, esta norma nos dice que establece condiciones mínimas para el diseño de sismo resistente en edificaciones, por lo cual es recomendado, si queremos ser más precavidos, la hora que vamos a construir, no quizás el doble, sino la hora que vamos a construir, de repente, no al mínimo, sino un poquito más para poder asegurarnos la estructura, ¿no? En el Perú tenemos la RN030, la norma sismo resistente, como comentaba, la cual nos permite a nosotros, los profesionales, los futuros ingenieros civiles y otro tipo de profesionales, obviamente, estimar la necesidad, los requerimientos, tanto de la parte estructural de una edificación, ¿no? Eso es muy importante, con el objetivo de que sea sismo resistente, ¿no? Para empezar, para hablar un poco de esto de la sismo resistencia, en ese tema, ingeniero, compañeros, tenemos tres cosas muy importantes. Eh, Tenemos que asegurar, uno, la continuidad de los servicios después de ocurrir un terremoto o de un movimiento sísmico, ¿no? Tenemos que también entender que la vivienda eh, disminuir las pérdidas humanas, ¿no? Mediante un sismo, ¿no? Y que la vivienda disminuya en sus daños, ¿no? Debemos cuando nosotros nos referimos a que los servicios dentro de una edificación continúen, nos referimos tanto a los servicios básicos como la energía eléctrica, los servicios de agua, desagüe, de gas, entonces, como también las actividades que se realizan dentro de ella, ¿no? Quiere decir que, por ejemplo, en un hospital, de un colegio, que son muy importantes, luego que ha ocurrido una actividad sísmica, las actividades van a continuar sin ningún problema, ¿no? Quizás de repente con algunas reparaciones, no sé, fisuras. Ese es uno de los principales fundamentos, ¿no? Del diseño sismo resistente. Otro es reducir los daños estructurales, proteger la integridad estructural de la edificación, ¿no? Esto se refiere, compañeros, a que no tengamos muchas reparaciones, ¿no? Como les digo, como les comentaba, no sé, tal vez de repente después de un movimiento sísmico, unas fisuras, algunas reparaciones. Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos un sistema porticado, normalmente los muros, normalmente sería aislarlos. Usted sabe que siempre va a aparecer algunas fisuras en lo que son las juntas de la estructura, ¿no? Con los muros, con los tabiques aislados. También en otras edificaciones como son albañilería, como albañilería confinada, luego de un terremoto aparecerán algunas fisuras, porque una edificación se ha desplazado, se ha deformado, ¿no? Independientemente de eso, tiene que estar íntegro de una edificación, ¿no? Pero el diseño sismo resistente nos trata de dar como filosofía de trabajo que esta edificación no necesita reparaciones no considerables, ¿no? Como no sé, alguna pintura, algunas reparaciones, ¿no? Que son básicas, ¿no? Para que siga la continuidad de la estructura. El otro punto, compañeros ingenieros, es reducir la pérdida de vidas humanas, ¿no? Que prácticamente pues está ligado con uno de los anteriores que hemos estado mencionando, que, que no tenga daño la edificación. Sin embargo,
Claro, con la edificación a veces puede ocasionar algunas fisuras, pero no vamos a tener pérdidas humanas, ¿no? Mediante un sismo, ¿no? Entonces ahora preguntamos a veces, ¿todas las edificaciones de Perú son sismo resistentes? Obviamente que no. Tenemos casi mucha informalidad, casi, casi el 80%, compañeros ingenieros, no se construyen eh, bajo este, bajo este criterio, ¿no? Eh, entonces, en conclusión, compañeros, entendemos que una estructura sismorresistente, entendemos que luego de un movimiento sísmico no un movimiento sísmico de alta intensidad, pues va a tener continuidad en sus servicios y va a tener la integridad de la estructura, no vamos a tener muchos daños en la estructura y sobre todo no vamos a tener pérdidas humanas, ¿no? Eso es lo importante. Eh, bueno, aquí nuevamente en esta diapositiva les estoy mostrando sobre los coeficientes de reducción, ¿no? En pórticos, en sistema dual, modos estructurales, modos de ductibilidad limitada, ¿no? Sabemos que el coeficiente de reducción representa la capacidad de disipación de energía y ductibilidad del sistema, ¿no? A mayor valor, mayor capacidad de formación inelástica permitida. Tenemos también una comparativa también de, de datos. Eh, en la norma del Nacional de Edificaciones, en lo que son estructuras de acero, sistemas y coeficientes R, la clasificación de sistemas estructurales según su capacidad de disipación de energía y ductibilidad, tenemos ahí también ahí las tipos de sistemas principales, ¿no? Los pórticos, sobre el tema de los arriostres también, eh, y arrastramientos especiales, pórticos ordinarios a momento también, ¿no? Las estructuras de bañilería y madera, ¿no? Coeficientes de reducción sísmica. Eso también está dentro de la norma E030, ¿no? La bañilería, el sistema armado y confinado, ampliamente utilizada, compañeros, en viviendas multifamiliares de mediana altura en el Perú, ¿no? La madera, ¿no? Estructuras de madera son alta flexibilidad y bajo peso propio, ideal para zonas de difícil acceso a climas específicos. En muchas zonas utilizamos a veces las estructuras de madera, ¿no? Para poder hacer nuestras edificaciones. Tenemos que tener claro, compañeros ingenieros, sobre el coeficiente R depende de la capacidad de disipación de energía del material de bañería, hace más frágil, posee un coeficiente menor en comparación con la madera o el acero, ¿no? Tenemos también las estructuras de tierra reforzada. ¿A qué se refiere esto? A veces utilizamos también sistemas para construcción de viviendas, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué se refiere estructura de tierra reforzada? Por ejemplo, el adobe, que bajo ciertas normas, ¿no? También podemos considerarla para las construcciones, ya sea, ya, ¿en qué forma? En la combinación de algunas no sé, eh, elementos, ¿no? Elementos adicionales, ¿no? Para que no tenga o para que refuerce mejor la construcción, ¿no? Por ejemplo, lo dice el uso normativo de Adobe, ¿no? El Reglamento Nacional de Edificaciones regula el uso de tierra para garantizar las zonas en zonas sísmicas. Ya como se están viendo ahí, hay que tener muy claro todo eso, ¿no? Las propiedades y especificaciones del concreto. Nosotros como constructores tenemos, tenemos ciertos tipos de concreto, ¿no? Ciertos tipos de concreto, y eso también tenemos también ¿no? El concreto, por ejemplo, 210, 175, entonces todo eso también tenemos que tener claro a la hora que vamos a hacer las construcciones, ¿no? Qué tipo de cemento vamos a utilizar y para qué estructura se va a utilizar, ¿no? Por ejemplo, el módulo de estación de concreto, propiedades mecánicas, eh, el, fa- el- ya, resistencia a la compresión.
Por ejemplo, acá en el cuadro que nos muestra los datos de todo tipo de cemento, de concreto, que es el 175, 210, 245, 283, 50, eso es su factor de la resistencia a la compresión, ¿no? Está en kilogramos por centímetro cuadrado. Tenemos también en lo que es la elasticidad del concreto y lo que es en megapascal, ¿no? La elasticidad del concreto, perdón, en megapascal. Ya, eso tenemos que también tener claro. Justamente nosotros ayer en clase estábamos definiendo ese tema del modo de elasticidad. Hicimos un ejemplo, ¿no? Con un tipo de concreto. eh, y tenemos al lado izquierdo la fórmula que se utiliza, ¿no? Para poder sacar ese dato, ese módulo estacionario del concreto, ¿no? Abajo tenemos justamente también la propiedad del concreto, lo que ya mencionó el ingeniero en clase también, la de la curva de fuerza de formación. Eh, Tenemos que también saber las propiedades del acero estructural también, que ayer se habló en clase sobre los diámetros de las barras, todas las medidas que corresponden a este, a estas propiedades del acero, ¿no? Tenemos los diámetros en milímetros, área también en centímetros cuadrados, que también es muy importante también saberla, ¿no? El peso también de cada tipo de barra. Las propiedades mecánicas, sabemos que la fuerza de fluencia también son de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado, la resistencia última 6.200 kilogramos por centímetro cuadrado, y el módulo de elasticidad son 2.040 kilogramos por centímetro cuadrado, y la deformación de fluencia a 0.0021. Eso está ya definido en los datos que tenemos de ese tipo de estructura, de propiedad del acero estructural, ¿no? Eh, el módulo de elasticidad de acero también, estamos teniendo claro que se utiliza el grado 60, que es la rigidez idéntica también. En grado 60 el módulo de elasticidad no varía con el límite de fluencia. La definición técnica de este tema es que es una constante universal para todos los tipos de acero estructural, representa la pendiente de la curva, esfuerzo de formación en la zona elástica, ley de Hooke. Eh, no olvidar que utilizamos el grado 60. Comportamientos estructurales también de cero de refuerzo también, lo que le estaba comentando, el grado 60 de lo que estamos utilizando, que es en 4.200, que es el esfuerzo de fluencia de acero. También está definido en kilogramos por centímetro cuadrado también. Y su resistencia mínima a la tracción a la rotura, que es 6.300, ¿no? También está en kilogramos por centímetro cuadrado también. Aquí tenemos comparativas sobre dos empresas ya, creo que están estandarizadas, como son Aceros Arequipa y Acero y Cider Perú, uno está en la misma Arequipa y otro está en Cider Perú, que está en la ciudad de Chimbote, ¿no? Tenemos ahí todos los datos de cada tipo de barra, ¿no? Tipo de barra, lo que vamos a utilizar para las diferentes construcciones, ¿no? Eh, Algo muy importante que también debemos saber en este tipo o en esta clase de concreto armado, ¿no? Que ya hemos venido viendo también en clases anteriores, como que son las fuerzas que actúan en una estructura, ¿no? Son 5 tipos de fuerzas que ya hemos visto a lo largo de análisis estructural, cálculo estructural, como son la atracción, es cuando jalas una estructura, una barra en este caso o una columna, eh, se expande, ¿no? Eso es tracción. La compresión es cuando se está achatando, no se está reduciendo. La torsión cuando se está girando, ¿no? La flexión cuando cae sobre un peso en una estructura, ¿no? Y la cortante cuando ya, como lo vemos ahí en la imagen, corta ya en la mitad, ¿no? La comparativa técnica también de las empresas de aceros Arequipa y Cider Perú, el cual lo estoy mostrando ahí.
Esto es muy importante porque ya pues nos ayuda a tener un mejor criterio para utilizar qué tipo de varilla o de barra vamos a utilizar, ¿no? Conclusiones y referencias sobre el Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Puntos claves, como ya hemos venido hablando, el cumplimiento normativo es obligatorio para todo tipo de, eh, a la hora que vamos a diseñar y garantiza la seguridad estructural ante eventos extremos que hemos visto en la norma 030. La correcta combinación de cargas también determina compañeros, la vida útil y la funcionalidad de una edificación, ¿no? Bueno, el diseño sismo resistente también debe priorizar la ductibilidad y regularidad estructural. Ya, también es muy importante cuando ya estamos entrando a lo que son la normativa de 030, lo que es el diseño sismo resistente, ¿no? Las propiedades de los materiales también debe verificarse según los estándares, ¿no? De NTP y STM, que eso es clave también en el tema de la construcción. Las normas técnicas que ya hemos visto hoy día, que hemos tratado quizás un poquito generalizado, no a detalle, compañeros, que es la norma de 030 sobre las cargas, E020 sobre cargas, E030 sismo resistente y la E060, que es el curso que ya estamos llevando, que son el concreto armado, ¿no? Que esto es requisito para el diseño y construcción de estructuras de concreto y refuerzo. Bueno, eso es todo. Mi resumen, ingeniero, quizás no ha sido muy explicativo en cada punto, pero he tratado de generalizar un poco más el tema de la normativa y explicar un poquito los cuadros y algo más general sobre eso, ¿no? Muchísimas gracias.